Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White. La amonestación final, capítulo 39. Vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con poderosa voz diciendo: Caída, caída es la gran Babilonia, y ha venido a ser albergue de demonios y guarida de todo género de espíritu inmundo, y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, versículo 1, 2 y 4. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciendo en las diversas corporaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, aquí va descrita la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. A cada rechazo de la verdad corresponde una mayor obcecación y un grado más de obstinación del pueblo hasta que éste acabe por aferrarse en la impiedad más arrogante. No dando crédito a las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducido a perseguir a los que lo consideran como parte de la ley sagrada. Se desprecia a Cristo con el desdén que se manifiesta hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han alcanzado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De aquí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con potente voz los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel
constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Deben conformarse a las costumbres de la iglesia, observando el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige la obediencia y amenaza con la cólera de Dios a los que transgredan sus preceptos. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia y acepta el signo de sumisión al poder a quien prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado. En cuanto al resultado final de la controversia, el decreto no le será impuesto ciegamente al pueblo. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios.
Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado con toda frescura que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto cual no habría podido producirlo antes. En cada generación Dios ha enviado a sus siervos para censurar el pecado, tanto en el mundo como en la Iglesia. Pero los hombres desean que se les diga cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la Iglesia y de la nación. Esperaban que al dar el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndolo a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, sin temer las consecuencias, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con gran poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído la palabra semejantes les escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia caída a causa de sus errores y de sus pecados, porque ha rechazado la verdad que le fue enviada del cielo,
cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, llenos de cólera al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás y azuzarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la ley pisoteada de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos, al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelva más ardiente y decidido. Se invocará la ley contra los que observan los mandamientos. Se les amenazará con multas y encarcelamientos a algunos. Se les ofrecerán puestos de influencia y otras gangas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que les oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible que se realice, pero a medida que el espíritu refrenante de Dios sea retirado de los hombres y que éstos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, entonces se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano
cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para ponerse al lado más fácil y al sol que más caliente. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más altivos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para azuzar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será puesta a dura prueba. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, habiendo tocado sus corazones, les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo y por impulso divino cumplieron su deber. Declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos abrumados y consternados estarán por exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos mirado por nuestra tranquilidad. Se verán envueltos en dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Estarán por fracasar. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder, y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no venían de ellos, sino de aquel que les mandara proclamar la amonestación. Dios había puesto la verdad en sus corazones y no pudieron dejar de proclamarla. En todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero sin que fuera parte para hacerles cejar en la empresa. Cada periodo de la historia de la Iglesia ha sido marcado
por el desarrollo de alguna verdad especial adoptada a las necesidades del pueblo de Dios, en aquel tiempo, cada nueva verdad se ha abierto paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz fueron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callarse sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo, y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Este es el testimonio que dan. No nos atrevemos a alterar oficiosamente la palabra de Dios, dividiendo su santa ley, llamando parte de ella esencial y parte de ella no esencial, para obtener el favor del mundo. El Señor a quien servimos puede librarnos. Cristo se ha enseñoreado de los poderes del mundo. ¿Por qué pues atemorizarnos de un mundo ya conquistado? La persecución, bajo sus diferentes formas, es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y que el cristianismo conserve su poder vital. Nadie puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles, alarmados al ver que la influencia divina les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, se emplea la fuerza para violentar la conciencia. Pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes del pueblo y el pueblo seguirán siendo tenidos a raya por la influencia del Espíritu Santo, el cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es, mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios. Pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad
será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda tener libre curso. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. El ángel que se une a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Anuncia una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado por todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países fue marcado por el mayor interés religioso que haya sido visto en un país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI, pero ha de ser aún superado en mucho por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Conozcámosle pues, sigamos adelante para conocer a Jehová. Su salida está aparejada como el alba, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 3. Alegraos pues, oh hijos de Sión, y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os da la lluvia temprana en justa medida, y hace descender sobre vosotros los aguaceros, la lluvia temprana y tardía. Joel capítulo 2, versículo 23. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, 17 y 21. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que marcó el principio de ella. Las profecías se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico. Deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando decía: arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que así vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y para que Él envíe a Jesús. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y brillantes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar proclamando el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos de prodigios seguirán a los creyentes.
Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyos espíritus fueron impresionados han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los hijos de Dios de corazón recto romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de la familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes entonces para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor.